Señor, gracias de todo corazón por la alegría que es estar en tu casa. La fiesta de poder celebrar cuando todo lo que nos rodea a lo largo de una semana a veces es problemas, angustias, enfermedades, dificultades, el podernos reunir y cantar y aplaudir y saltar y danzar y dar gritos de júbilo. Señor, gracias por esa oportunidad. Poder hacer esto es impagable, Señor. En un mundo que está en oscuridad, en un mundo que está en quebranto, esto es un pedacito de cielo y te damos las gracias de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a escuchar hoy tu palabra, de forma que cuando venga esta semilla que quieres sembrar en nuestras vidas, halles en nosotros buena tierra, halles en nosotros la mejor actitud para recibir lo que tú tienes para hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que abráis vuestras Biblias, o lo vais a ver en pantalla, en Evangelio de Marcos, para que veáis que tenéis un pastor que hasta tiene un evangelio, capítulo 14, verso 17. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Está hablando de esa famosa cena que se llama la última cena. ¿Sabes por qué se llama la última cena? Porque antes hubo otras. Hubo muchas comidas, muchas cenas, hubo muchos encuentros de Jesús a lo largo de toda su vida, donde se sentaba a comer con muchísima gente y con los discípulos también. Este se llama la última, no porque hubo otras. Entonces en esta última cena dice así, verso 17. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando los discípulos estaban compartiendo esa mesa, esa cena con Jesús, estaban dentro de un contexto que para nosotros realmente es desconocido. Para nosotros pensamos que, bueno, la última cena es que fue, como iba a morir, fue la última, y cenaban porque era la Pascua, entonces se reunían para cenar, para comer, pero en realidad aquello iba mucho más allá de lo que aparentemente nosotros podíamos considerar. Los judíos tenían un concepto de lo que llamaban ellos comunidad de mesa. ¿Qué era una comunidad de mesa? Era un lugar donde tú compartías la mesa con aquellos que eran amigos tuyos, familia, con aquellos que compartías una vida. Pero para un judío, para cualquier hebreo de aquella época, sabían que la comunidad de mesa tenía un sentido a lo largo de la historia que desde niños les había enseñado en sus casas y siempre que repetían la palabra. La comunidad de mesa no solo era una comunidad de sentarse a comer juntos, sino que las personas que se sentaban a comer contigo, tú les otorgabas algo. No solo la comida, sino que si venían a tu casa, tú les dabas algo que era el perdón, la reconciliación, la paz, la amistad. Ellos lo sabían bien, porque en el Antiguo Testamento, vemos varios ejemplos, conocían todos en el libro de Génesis ciertas historias que habían sucedido donde esta comunidad de mesa se expresaba de varias maneras. Una es, por ejemplo, cuando Isaac, el hijo de Abraham, llega a la tierra de Gerar y estando allí en Gerar, Isaac
pues se encuentra, llega a una zona donde estaba un rey que se llama Abimelech. Isaac era muy poderoso, tenía muchos hombres y había prosperado muchísimo. Y Abimelech estaba temblando de miedo, porque dijo, este hombre viene y nos va a echar fuera de aquí y nos va a tumbar, nos va a vencer. Y entonces Abimelech le dice, hagamos un pacto. Y allá por Génesis capítulo 26, dice así el verso 28, y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, es decir, hagamos un pacto entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Entonces les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que cuando se hacía un pacto, la forma de sellar el pacto de reconciliación y de paz, ¿qué era? Hacemos un banquete, hacemos una comida, nos sentamos a la mesa y entonces sentarse a la mesa implicaba que hacíamos un pacto de no agresión, era un pacto de paz. Bueno, de la misma manera, cuando el hijo de Isaac, Jacob, que pasa muchas historias, el caso que trabaja varios años para su tío Labán y finalmente se casa con Raquel y con Lea y se tiene que ir de casa de Labán años después, casi 20 años después, Labán teme que ellos vuelvan, hayan crecido y que haya un conflicto entre ellos y fíjate cómo establecen un pacto. Si vais al Génesis 31, 54, dice así. Entonces, dice el verso 53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros y el Dios de tus padres. Y Jacob juró por a quien temía Isaac, su padre, es decir, por Dios. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos e hijas, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Hizo un pacto que dijo, bueno, a partir de ahora no vas a pasar de esta línea, tú tienes aquella parte de la tierra y yo tengo esta parte de la tierra. ¿Cómo sellaron ese pacto? Con una comida. Comer juntos implicaba un pacto de no agresión, un pacto de paz, un pacto de colaboración. Tal fue así que se otorgaba eso, que cuando José es el hijo de Jacob pequeño, sus hermanos por envidia lo venden como esclavo, al padre dicen que había muerto, y años después, también unos 20 años después, José, que pasa a ser esclavo, está en la cárcel, lo acusan de violación, 20 años después llega al punto de ser el número 2 de Egipto, la mano derecha de Faraón. Cuando José está dando de comer a todo el pueblo, llegan sus hermanos, los que lo habían vendido cuando era un chavalito, de esclavo, llegan a pedir de comer, no lo reconocen y él tenía la oportunidad de vengarse definitivamente, era el número 1 de Egipto. Y aquellos hermanos estaban de rodillas pidiéndole ayuda. Y no lo reconocen. ¿Y sabéis qué hace José? No se venga. Lo que les hace es invitarlos a una comida. Y en esa comida que les está dando la mesa, les dice, yo soy José. Y ellos casi se mueren de un ataque al corazón allí mismo. El que vosotros habéis vendido como esclavo. Dice, pero no os preocupéis. En esa comida les otorga el perdón. El mensaje es que mi perdón hacia vosotros lo testifico a través de sentarnos a una mesa juntos. Entonces, para un judío, las historias de sentarse a una mesa donde se hacía un pacto, donde se otorgaba el perdón, era algo desde niño, muy constante. Otra historia muy bonita de la Biblia tiene que ver con el rey David. David, cuando aún no era rey, era íntimo amigo de otro joven que se llamaba Jonatán, hijo del rey Saúl. Saúl, que era el rey, tenía un hijo llamado Jonatán, que era íntimo de David. Cuando empieza una serie de conflictos políticos, Jonatán sabe que él no va a sobrevivir, sabe que él no va a ser rey y le dice a David,
yo sé que tú vas a reinar, yo sé que tú serás rey, por favor, cuida de mis hijos, cuida de mi familia en mi ausencia. Hagamos ese pacto. Y David hace ese pacto con él. Después de una serie de años donde hay guerras, hay muertes, pasan una serie de vicisitudes tremendas, David llega a ser rey. La casa de Saúl pues lo ataca durante muchísimos años y se convierten en enemigos de David. Finalmente David es rey y en un momento dado se entera que hay un hijo vivo de su amigo Jonatán, nieto de Saúl. Hay un hijo vivo. Y dice, ¿cómo? ¿Hay un hijo vivo? Sí. ¿Y quién es? Es Mefiboset. Mefiboset era un niño que cuando en las guerras que hubo y las luchas por la monarquía y por el poder, su ama, su criadora, aquella que lo cuidaba, corrió asustada y le cayó el bebé que tenía en brazos, el hijo de Jonatán, le cae el bebé y el bebé rompe las dos piernas y se queda lisiado por siempre. Entonces cuando David sabe de la existencia de Mefiboset, dice, hacerlo llamar, que quiero hablar con él. Y cuando le dicen a Mefiboset, oye, que el rey David te quiere ver, dice, están mis días contados, estoy muerto. ¿Por qué? Porque soy hijo de Jonatán, posiblemente heredero al trono, soy competidor porque vengo de la casa de Saúl, me va a matar. No, tienes que ir a verlo. Y entonces cuando David se lo encuentra, allá por 2 de Samuel, voy yo para allá, capítulo 9, cuando David se encuentra a Mefiboset, quiere honrar el pacto que hizo con su papá Jonatán, cuando apenas eran 2 jóvenes. Él no se olvidó del pacto de bendecir a los hijos de Jonatán y de su familia. No se olvidó, quiere honrar ese pacto y entonces le dice, ven acá. Y el hombre temblando dice, no te preocupes, te voy a restituir todas las propiedades de tu abuelo Saúl. Todas las propiedades te serán, vas a tener criados, vas a tener todo y no te preocupes por nada. Y dice así, verso 6 del capítulo 9 de 2 de Samuel, verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque él tenía temor de que lo fueran a matar. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cuál era la señal pública de que Mefiboset había sido restaurado, restituido, reconciliado? Que siempre comería a la mesa del rey, de David. Es más, después narra cómo les devuelto todo y dice el verso 13 y termina así el capítulo. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Es decir, aquel hombre que estaba absolutamente, ya no solo lisiado por fuera, es que estaba por dentro porque tenía temor, miedo a que lo fuesen a matar por ser hijo de la casa de Saúl y un posible heredero al trono, dijo, estoy acabado. El otorgamiento del perdón, el otorgamiento, mejor dicho en este caso, de la reconciliación, del cuidado, del abrazo, es, comes en mi casa siempre. Mi casa está abierta, comes a la mesa del rey. Cualquier judío sabía que si alguien comía a la mesa del rey, el rey le había perdonado. Era claro. Para ellos comer con alguien no era simplemente un asunto de comida, era que se otorgaba la reconciliación. Tal vez un caso todavía más llamativo que este, o tan llamativo como este, tiene que ver con otro rey, el último rey de Judá, que se llama Joaquín. Joaquín fue el último rey de Judá. Tuvo la suerte, en fin, con 18 años le toca ser rey. Entonces sube al trono con 18 años en un mes de diciembre. ¡Qué felicidad! En el mes de marzo, pues en el mes de marzo, apenas 3 meses después, el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Judá y se lo lleva preso. Se lo lleva preso casi 40 años, 37. Casi 40 años cuando tiene 18. Y allí se pasa toda una vida preso en la cárcel. Muere Nabucodonosor y viene otro rey y que empieza a decir, ¿quién tenemos aquí preso? Un rey que se llama Evil Merodach.
Si quieres poner un nombre a tu niño, ya tienes nombres. Evil Merodach. Entonces, hay nombres raros así. Pero Evil Merodach hace algo. Dice, ¿qué? Porque tenía muchísimos reyes presos de muchos países. Dice, ¿quién tengo preso? Dice, está Joaquín, el rey de Judá, que ya tiene casi tenía ya los 60 años, 55 años. Dice, venid acá, traédmelo. Y fíjate, estoy en 2 Reyes capítulo 25. Dice así, verso 27. Tan importante es el hecho que va a suceder ahora. Tan importante que la Biblia registra el año, el mes y el día. Porque era algo sorprendente. Aconteció a los 37 años de cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y le puso en el trono más alto de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Es decir, lo está restaurando todo. Y le cambió los vestidos de prisionero. Ese encuentro con ese rey le cambia los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. ¿Cuál fue la señal pública, notoria, de que este hombre había sido restaurado? Que dejaba de ser preso, que se le quitaban esas vestiduras, que iba a comer a la mesa del rey para siempre. Es decir, que los judíos, el pueblo hebreo, cuando estaban pensando en sentarse a la mesa, no era un asunto simplemente de comer, sino que tenían toda esa herencia, sabiendo que una comunidad de mesa implicaba reconciliación, implicaba pacto, implicaba perdón, implicaba algo más que simplemente comer y marcharme como si fuese esto un negocio. Se otorgaba la confianza, se otorgaba la fraternidad, se otorgaba el perdón. Eso era lo que había en una comunidad de mesa. Por eso era tan sorprendente, como hemos leído, que Jesús en la última cena dijese, uno que está aquí sentado a la mesa conmigo me va a traicionar. Eso era inconcebible. Alguien que estaba a la mesa sentado iba a traicionar al maestro. No es que simplemente traicionase al maestro, es que estaba rompiendo el pacto de la comunidad de mesa. Por eso Jesús cita en 2 textos que básicamente hablan de lo mismo. Hay un libro en la Biblia que se llama Abdías, que es el libro de un profeta. Solo tiene media página, ¿vale? Ni siquiera una hoja, una página. Si quieres leer un libro de la Biblia enterito, te lees una página que dura 3 minutos. Y ya puedes decir, ya leí un libro de la Biblia, de los 66 que tiene. Una media página. Abdías dice así. Abdías, como si ya lo tiene un capítulo, verso 7. Todos tus aliados te han engañado. ¿Cómo un aliado te está engañando? Y mira cómo describe emocionalmente y físicamente cómo se describe el engaño de un aliado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Dice, los que comían tu pan. Alguien que se sienta a tu mesa y te pone lazo. Era inconcebible, era una traición tremenda. Por eso el rey David, que en más de una ocasión sienta a su mesa a hombres a comer, les honra y les perdona. El rey David describe una traición así en el Salmo 41. Y el Salmo 41, fíjate lo que dice el rey David, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía y se sentaba a su mesa, alzó contra mí el calcañar, que es justo el texto que usa Jesucristo tanto en Marcos como en Mateo como en Lucas para hablar que Judas le iba a traicionar. Está comiendo el pan conmigo y me va a entregar. Es decir,
Era absolutamente inconcebible, inconcebible. Era una traición de tan grande nivel que alguien que esté a tu mesa te traicione. Por eso, todos los hebreos en aquel tiempo entendían el concepto de comunidad de mesa. No era solo un asunto de sentarse a comer. Al punto que con el tiempo los rabinos empezaron a enseñar que esa comunidad de mesa no era un asunto solo de hombres, sino que también era un asunto de Dios. Y empezaron a crear lo que se llamaba la bendición de la mesa. Esa bendición de la mesa que Jesús repite en esta última cena y que nos manda que nosotros la repitamos en conmemoración de él, esa bendición de la mesa, lo que hacía un padre de familia era tomar un pedazo de pan y esa pieza única repartían por lo menos un pedacito, decían los rabinos, que por lo menos tenía que ser como una aceituna, de pequeño, para que todo el mundo tomara un pedacito de pan. Y al tomar todos un pedacito de pan, del mismo pan, todos eran uno con ese pan. Todos se convertían en uno. Entonces el padre, al empezar la comida, bendecía por la comida que iban a tomar, por ese pan que el Señor les había dado, y seguidamente también, al terminar la comida o la cena, daba gracias también, tomando el vino, por los alimentos que habían tomado y por el fruto de la tierra, ¿verdad? El fruto de la vid que Dios les estaba dando. Entonces, los hebreos ya no solo era una comunidad de mesa de hombres, sino que invitaban a Dios, que Dios estuviese presente. Y todos eran muy perfectos. La comunidad de mesa tenía que ser una comunidad de mesa donde nadie podía comer, eran tan estrictos los fariseos y los escribas, tan estrictos en eso, que tú te sentabas con personas con las que hacías paz, con las que otorgabas perdón y comunión, pero no podías contaminar tu comunidad de mesa con gente que no era digna como tú. Al punto que incluso los escribas, que eran como los teólogos de aquella época, decían y dejaban escrito que, por favor, nadie que no tuviera el nivel intelectual y teológico que tienes tú, si no lo tienen, no te puedes ni sentar a comer con él, porque sería manchar tu comunidad de mesa. Y mucho menos con un pecador. Eso ya bajo ningún concepto. El que se creía digno, limpio y perfecto no iba a comer con pecadores, con gente indigna, porque la comunidad de mesa se había convertido en un estatus social donde yo no voy a compartir con cualquiera. Y menos cuando es en la Pascua, que se celebraba una fiesta tremenda, recordando la salida de Egipto por parte del pueblo de Dios. Es decir, los judíos habían pervertido lo que significaba la comunidad de mesa, haciéndola excluyente, y de repente aparece Jesús. Aparece Jesús y empieza a celebrar su comunidad de mesa de una forma completamente diferente. En vez de buscar a otros rabinos y en vez de buscar solo a sus discípulos elegidos para sentarse y comer con ellos, solo con eso, ¿qué ocurre? Jesús empieza a decir que tiene otra familia. Señor, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que vienen para que, porque decían, está fuera de sí, porque predicaba, sanaba a los enfermos y la propia familia lo quiere detener en un momento dado. Dice, está fuera de sí. Y dice él, ¿mi madre? ¿Mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dice que señalando a los que tenía delante de él sentados escuchándole, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Interesante. Empieza a hablar de que tiene otra comunidad. No es solo su familia física, hay una comunidad distinta. Es sorprendente, porque entonces él empieza a sentarse a comer. ¿Con quién? Con pecadores. Y empieza a sentarse a comer ¿con quién? Con publicanos, que eran, como vimos la semana pasada, recaudadores de impuestos odiados por los judíos. ¿Cómo? Come con publicanos y con pecadores. Dice el capítulo 2 de Marcos, verso 16, dice así. Dice, y los escribas y los fariseos, es decir, esos entendidos en las escrituras, los teólogos y los fariseos. Los fariseos eran un movimiento judío muy, muy, muy estricto que querían ser perfectos, por decirlo de alguna manera.
viéndole comer con los publicanos, es decir, con los recaudadores de impuestos para los judíos, y con los pecadores, que ahí cabía de todo, dijeron a sus discípulos. Fíjate, no van a Jesús a decírselo inicialmente, sino que vienen a pervertir a sus discípulos y les dicen: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús, al oír esto, dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, para ellos que un rabino, más el rabino de moda, que rabino significa maestro, el maestro judío de moda que le siguen miles, que él pervirtiera, es decir, el sistema judío de las enseñanzas comiendo con pecadores. ¿Qué clase de comunidad de mesa, que tenía que ser santa, que no se puede manchar con nada? ¿Qué clase de hombre es este? Esto mismo lo vuelven a decir en el capítulo 15 de Lucas. Y Lucas, capítulo 15, dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús, que viene a crear una nueva comunidad de mesa, Jesús les dice: ¿sabes qué? Un hombre tenía 100 ovejas, pero perdió una. Dejó a las 99 y se fue a buscar esa una. Les estaba diciendo: vosotros sois las 99 que os creéis muy justas, pero yo me voy a buscar al pecador. Una mujer tenía 10 monedas y perdió una y se puso a buscar hasta que la encontró. Un hombre tenía 2 hijos y perdió uno. Y cuando volvió ese hijo, que llamamos el hijo pródigo, porque llevó parte de su herencia y la malgastó, dice la Biblia, dice Jesús lo dice, viviendo perdidamente. El hijo mayor se queda en casa trabajando, el hijo pequeño vive perdidamente y lo gasta todo, y cuando ya lo gastó todo y no tenía dónde caerse muerto, se acuerda de que en casa de su padre hay pan. Y vuelve. Y fíjate lo que pasa cuando vuelve. Allá en el capítulo 15, seguimos en el capítulo 15. Cuando vuelve y el padre lo ve, ¿qué hace el padre para significar, para dejar claro que a ese hijo le perdonaba todo? Pues lo que hace es una fiesta. Y dice, verso 23, cuando ve al hijo, corre a él, le da un abrazo, le da un beso, y dice: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál es la señal clara de que el padre estaba perdonando a su hijo que había vivido perdidamente? Pues que le hace una fiesta y que come. Todo el mundo estaba entendiendo. Cuando hay una fiesta y había comida, todo el mundo entendía perfectamente que ese joven había sido perdonado, restaurado, restituido. Todo el mundo, menos uno. Hubo uno que no quiso entrar a la fiesta, que era su hermano mayor. Vio la fiesta y la comida y sabía que si él entraba en esa fiesta, implicaba que él perdonaba a su hermano. Y no quiso entrar. Y el padre salió. ¿Por qué no entras? No entro. Este que ha vivido así, ahora le haces una fiesta. ¿Y a mí qué? Dijo: hijo, tú has podido estar siempre en esta casa y has podido comer lo que te has querido y has podido estar sentado siempre a la mesa. Pero tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Y la historia acaba ahí, porque nunca sabemos si el hijo entró finalmente o no entró. Lo que sí estaba claro es que el hijo mayor no quería sentarse a la mesa con su hermano menor. ¿Por qué? Porque no le otorgaba ni el perdón, no le otorgaba la reconciliación, no le otorgaba la paz y la amistad. Entonces, para un judío, sentarse a la mesa era algo completamente distinto. Se entiende entonces desde esa óptica lo que la semana pasada se nos enseñó, que Jesús, entrando en Jericó, ve a un hombre llamado Zaqueo, que era un indigno para ellos, era una persona marginada, porque era el jefe de los cobradores de impuestos para los romanos. Si era un colaboracionista del opresor y del imperio romano,
y dice: Zaqueo, necesito entrar en tu casa. Solo desde esa óptica se entiende que Zaqueo fuese impactado. ¿Cómo? Que Jesús viene a entrar a mi casa. ¿Qué le estaba diciendo Jesús con eso? Te estoy otorgando el perdón, te estoy otorgando una segunda oportunidad, te estoy otorgando reconciliación, estoy haciendo un nuevo pacto contigo. El pacto que hacen los hombres es: te vamos a destruir, te vamos a odiar, te vamos a atacar. Pero el pacto que Jesús hizo con él es de perdón. Entonces Zaqueo, ante el impacto de saber que la comunidad de mesa era de nuevamente restituido, ¿qué hace? Dice: la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y si alguien defraudé, le devuelvo por cuadruplicado. Y Jesús dice: ha venido la salvación a esta casa. Porque está en el contexto de la comunidad de mesa. Una comunidad de mesa que está diciendo: estamos juntos. Por eso, constantemente, en la historia del hijo pródigo, de Zaqueo, de todas estas historias que estamos hablando, lo que está, y cuando comía con los pecadores, está anunciando el perdón, la reconciliación que Dios tiene para todo hombre y para toda mujer. Es más, en el mismo capítulo 14 de Lucas, cuenta la historia con la que habría la predicación de una gran cena, un hombre que invita a una cena a su casa. ¿Qué está haciendo? No es simplemente a una fiesta, no es simplemente a una comida, está invitando a su comunidad de mesa, a sus amigos con los que quiere compartir, y le dice: venid a cenar, os estoy invitando a mi comunidad de fe. Y dice: no voy. Le dijo uno: ¿por qué? Me acabo de casar y no tengo ganas. Otro: no voy. Era una cena, era de noche. No voy porque compré un par de bueyes y voy a probarlo. Venga, hombre, ¿quién prueba un par de bueyes de noche? Hasta la excusa es mala. No voy porque compré una finca y voy a verla. Más de lo mismo, que no había linternas ni electricidad. De noche a ver una finca. Y el hombre le dice a sus siervos: id y buscad. Dice: vuelto el siervo dirigió a saber las cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, verso 21 del capítulo 14, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres. Fíjate, los que no tenían derecho a la comunidad de mesa, los mancos, los cojos y los ciegos. Gente que no tenía ni derecho a entrar en el templo, porque nadie imperfecto podía entrar en el lugar santo. Estaban excluidos. Y Jesús está diciendo: estoy haciendo una comunidad nueva, y a esa comunidad invito a los nuevos, a los que aparentemente son pecadores. Los dignos han dicho que no. Se refería a los fariseos y al pueblo judío en aquel momento, al sistema judío. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Ven, aún hay lugar. Aquí está. ¿Veis dónde está esa frase? Aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Por cierto, la casa de Dios todavía no está llena. Tenemos que ir por los caminos, por las calles, por las plazas, por todas partes, y llenar la casa de Dios de gente que está invitada ¿a qué? A una mesa de reconciliación y de perdón. Por eso, ellos, los discípulos, cuando descubren y se dan cuenta que Jesús no solo es un rabino, porque yendo a un pueblo, una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, que estaba bien lejos, a 200 kilómetros, llegando allí, Jesús se da la vuelta y dice: vosotros, la gente dice que soy profeta, que soy Juan el Bautista, que soy Jeremías. Sí, está muy bien, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Dice Pedro: exacto, dice Jesús. Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era, para un tío un poquito bruto como Pedro, tenía que haber sido Dios, claro. No era una cosa de elucubración mental suya. Mi Padre te lo ha revelado. De inmediato, cada comida que hacían con Jesús, cada cena que hacían con Jesús, cada mesa que compartían, era una mesa con el Mesías. Eso lo cambió todo. Por eso la traición de Judas fue terrible. Lo cambia todo. Cada banquete es un banquete con el Mesías.
Lo que está anunciando cada comida es: ha comenzado el tiempo mesiánico, ha comenzado el tiempo de salvación, ha comenzado el tiempo de perdón. Lo captan también los primeros cristianos, que cuando llega Pentecostés son llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar y se convierten 3.000 personas. Y se describe en el capítulo 2, de hecho, cómo era la vida de los primeros cristianos. Y fíjate cómo se describe. Hechos 2, desde el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esto era que comían juntos. Y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la nueva comunidad de mesa. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, los primeros cristianos empiezan a compartir la mesa como Jesús hacía. No solo para los perfectos, los elegidos, sino que todos estaban juntos. Dice que comían juntos, partían el pan juntos con alegría y sencillez de corazón. Para ellos, como para nosotros, en cierta manera, en los pueblos de Oriente el simbolismo, los pueblos orientales y para el pueblo hebreo, por supuesto, los actos simbólicos tienen una fuerza tremenda, tienen un significado mucho mayor que para el pueblo, para la sociedad, digamos, o la cultura occidental en este momento, porque todos sabían que sentarse a la mesa era admitir a un pecador y era darle a ese pecador el perdón. Significaba el ofrecimiento de: te ofrezco el perdón, te ofrezco la reconciliación, te ofrezco la fraternidad, te ofrezco el amor, te ofrezco todo esto. Y los primeros cristianos lo captaron perfectamente. Perfectamente. Y vivían así. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Como iglesia. ¿Qué tiene que ver? Ahora vamos a tomar el pan y el vino. Primero, a lo largo de los años, hemos convertido lo que llamamos la Santa Cena en un ritual. Nunca fue un ritual. Fue una experiencia, algo vivencial, algo de compartir el pan, la comida, con aquellos no solo que amas, sino aquellos que son pecadores. Porque compartir la comida y el pan con los que aman, hace 2 semanas se nos recordó una palabra acerca de el principio de la segunda milla. Y había 3 niveles de amor. Dice, los 2 primeros eran: si tú amas a los que te aman, o tú amas a los que son igual que tú, de tu misma nacionalidad, de tu misma forma de pensar, decía Jesús, ¿no hacen lo mismo los gentiles, es decir, los que no creen en Dios? Y no hacen mismo hasta los publicanos, que son esas personas que son colaboracionistas de los romanos. ¿Qué mérito hay en eso? Eso lo hace cualquiera. Pero cuando tú amas al que nadie quiere amar, cuando tú amas al enemigo, cuando tú amas al que no es digno de amar, cuando tú amas al excluido, dice, eso te convierte en hijo de Dios. Y eso es tremendo, porque el Hijo de Dios vino a amar a los que nadie amaba. Vino a sentarse en la mesa con los que nadie se sentaba. Y dice, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que parecerte a mí. No a Marcos, a Jesucristo me refiero. Pues, si tú amas a los enemigos, entonces te estás pareciendo a mí. Si amas a los pecadores, te estás pareciendo a mí. Pero amar entre los que ya nos amamos unos a otros, no hay ningún mérito. Por eso, nosotros como iglesia también somos una comunidad de fe. Esto es una comunidad de fe, pero manifestamos nuestra comunidad de fe a través de comunidades de mesa. Pequeñas comunidades de fe, donde ahí compartimos
oramos, nos levantamos, nos abrazamos, otorgamos paz y reconciliación. Nosotros a eso lo llamamos grupos pequeños o células. ¿Qué son las células o los grupos pequeños? Son esto, la comunidad de mesa. Una comunidad de mesa donde tú eres parte de eso. Por eso, como iglesia, nosotros no tenemos una visión ritual de que la iglesia es venir los domingos. La iglesia es ser parte de una comunidad de fe. Tal vez, sí, bueno, es que con esas personas no me llevo. Claro, ¿creéis que Jesús se llevaba con esos también? En cierta ocasión, un hombre llamado Simón, un fariseo de pro, le invita a comer a su casa. Y llega una mujer llorando y con sus lágrimas riega sus pies, con sus pelos, sus cabellos los seca. Dice, si supiera la mujer que le está haciendo eso. Se ve que si fuera profeta lo sabría, porque todo el pueblo sabemos qué clase de mujer es esta. Oye, le dijo, entré en tu casa. Bueno, y la mujer rompió un frasco de alabastro y perfumó a Jesús. Entré en tu casa y no me lavaste siquiera los pies. Ella me lavó con sus lágrimas. Entré en tu casa y no me ofreciste ni siquiera secarme. Y ella me secó con sus cabellos. Entré en tu casa y ni siquiera me perfumaste, que era cuando se recibían invitados, se les lavaba los pies, se les perfumaba, se les secaba, porque venían del polvo del camino. Se llevó 3 reproches. 3 reproches. Porque lo había invitado a su mesa y lo había invitado indignamente. Te invito a mi mesa para ver quién eres, rabino, moderno, joven, mega guay este rabino Jesús, vamos a ver quién es. Pero estaba faltándole al honor de cómo había que recibir a Jesucristo. Y Jesucristo se lo dijo. Mientras que a Zaqueo, el pecador, le dijo, ha venido la salvación a tu casa. ¿Qué son las células en nuestra iglesia? Comunidades de mesa. Por eso es inexplicable que podamos decir, yo soy parte de la comunidad del domingo, pero no quiero pertenecer a una comunidad de mesa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón espiritual? Porque si la razón es natural de no me quiero juntar con gente que no es igual a mí, pues entonces, ¿a quién te pareces? ¿A los primeros cristianos o a los escribas y fariseos que no se juntaban con cualquiera? ¿Cuál es la razón espiritual? Nosotros como iglesia, nuestras células, cuando las abrimos en nuestras casas y tú abres tu casa para recibir a tus hermanos, lo que estás anunciando es un tiempo de reconciliación, un tiempo de salvación, un tiempo de decirle a las personas, te acepto sin condiciones, tal y como vienes, eres bien recibido en casa. Tal y como estás, tal y como vienes. Si no, es que no está, es que es muy tranquilo, ya Dios hará lo que tenga que hacer en la vida de esa persona. Abre tu casa, como se nos decía hace también 3 semanas o 2 semanas, abre tu casa, abre tu casa. ¿Por qué? Porque entonces vas a crear en ella una comunidad de mesa, una comunidad de fe, que es lo que son las células. Y por eso cuando comemos juntos ahí se convierte en otra cosa. Por eso cuando comemos juntos los cristianos, ¿qué solemos hacer siempre antes? Damos gracias por los alimentos. Pero fíjate, hemos convertido esa buena costumbre en otro ritual. Bueno, a ver quién da gracias por los alimentos. Bueno, lo hago yo. No, yo no, si es un niño. Yo no, hoy que ya lo hice la semana pasada. Bueno, ¿por qué? ¿Verdad que sí? Porque hemos convertido un acto donde la mesa en la que nos sentamos estamos invitando a Dios a que sea parte de esa comunidad. Un acto donde bendecimos y decimos, somos algo más que gente que come. Porque si solo vas a comer, comes, hasta luego, me voy. Y dice, ¿pero qué clase de invitado es este? Lo invité a comer, comió y se largó. No, te sientas, charlas, compartes la vida. ¿A que sí? Porque no vas a comer. Cuando alguien te invita a comer, no vas a comer, vas a relacionarte. Pues cuando oramos por los alimentos, en vez de orar por los alimentos, oremos por esa nueva comunidad de fe que Dios nos ha permitido. Y entonces tu casa, aunque solo haya un creyente, que diga, Señor,
aquí están estos viles pecadores que he invitado a comer, sin decir eso, pero que nuestras casas recuperen esa comunidad de mesa, esa comunidad de fe que Jesucristo hacía, que nosotros seamos más parecidos a Jesús que nunca, y que seas parte de una comunidad de fe, una comunidad de mesa dentro de la congregación. Entonces hay una aplicación comunitaria y una aplicación personal con la que termino. ¿Cómo termina la Biblia? Bueno, la Biblia termina primero con una fiesta que se llama las bodas del Cordero, donde va a haber comida y se describe todo eso. Yo creo que eran gallegos estos judíos, más que no hacían más que comer todo el tiempo, entonces estaban siempre comiendo. Pero también termina de una forma muy especial. Jesús, en un mensaje a una iglesia que se llama Laodicea, que estaba en la zona de Laodicea, manda un mensaje y dice, fíjate, en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo Jesús? Vamos a hacer esta comunidad. No está diciendo siempre vengo a comer. Está diciendo, te invito a la mesa, invítame a tu mesa. Vamos a comer juntos. Vamos a compartir. Vamos a caminar juntos. Por eso cuando tú estás abriendo tu casa, estás diciéndole a esas personas con las que estás, a tu grupo celular, a tu grupo pequeño, le estás diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ser un equipo. Vamos a estar juntos, vamos a trabajar juntos, vamos a ir por los caminos hasta que la casa de Dios se llene. Es algo completamente distinto. Es una comunidad, pero a nivel personal, todavía Jesucristo te está diciendo, quiero entrar en tu vida. Y no importa tu condición. No importa si has llegado hoy aquí de casualidad, porque has venido, yo no sé, invitado por alguien te trajo, o ya por enésima vez tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus padres te han dicho, quiero que me acompañes. Bueno, venga, vale. Pero te es otorgado un perdón. Y cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo, todos tus pecados te son perdonados. Todos, Marcos, todos tus pecados te son perdonados. Es anunciado un tiempo nuevo de salvación y de reconciliación. Ponte de pie, por favor. Vamos a poner la mesa de la Santa Cena aquí delante. Pero antes de compartir el pan y el vino, que lo vamos a hacer de una forma diferente hoy, quiero invitarte a algo. Quiero hacer dos invitaciones. La primera es para aquellos que nunca antes le abristeis la puerta a Jesucristo. Hoy todavía Jesucristo está diciendo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy estás aquí y nunca antes le has dicho a Jesucristo, entra en mi vida, te doy todo lo que soy, todo lo que tengo. Esta invitación que Jesús te hace es para perdonarte todos tus pecados. Tal vez te sientas como un Mefiboset, tullido, temeroso. La vida te ha tratado de forma injusta, como a Mefiboset. Él teóricamente tenía un destino, era ser hijo del rey, y tal vez algún día ser el rey, y llegó a ser un pobre, desamparado y olvidado, hasta que Jesucristo, en este caso David, el rey David, y Jesucristo es el hijo de David, dice la Biblia, supo de él y le restituyó todo, y lo sentó a su mesa
todos los días de su vida. ¿Serás tú un Mefiboset? ¿Serás tú un rey Joaquín, preso en la amargura, en la soledad durante años? Hoy es día de salvación para ti. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, si quieres invitarle a tu mesa, si quieres decirle, entra en mi casa, yo quiero hacer una oración contigo. Una oración sencilla, pero es una oración de fe para responder y decirle a Jesús, sí, hoy invito a Jesús a mi mesa, a mi casa. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta oración de fe por primera vez en tu vida? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera hacer una oración de fe diciéndole a Jesús, te entrego mi vida? ¿Alguna persona más? No tengas temor, que Dios te bendiga. ¿Alguna persona más que quiera decirle a Jesús por primera vez, te entrego mi vida? Tal vez has sido un hijo pródigo y hoy estás volviendo a casa y el Padre quiere hacer una fiesta contigo. Habrá alguien que quiera entrar en esa fiesta y decir, todos mis pecados me son perdonados. En una ocasión, en una reunión donde una hermana muy fiel trajo a su marido, el marido nada fiel porque no era ni creyente. Cuando lo presentan, dices, mi marido, qué bien, encantado, dijo él, yo vengo aquí por acompañar a mi esposa. No se crea que yo vengo aquí porque tenga interés en estas vainas. Dije, ¿yo en qué tiene interés? Yo tengo interés en hacer plata, mucha plata. Dijo así. Y yo no sé qué pensó el tipo, que debió pensar, que se le cruzó por la cabeza y dijo, y no para beneficencia, no para darle a los pobres. Igual pensó que se le iba a pedir algo. No para caridad, dijo. Cuando uno ve a una persona así, lo que piensa, está frito, porque Dios se va a encargar de él. Una mujer que ora por él, ese está arruinado ya. Finish, está caput. Es cuestión de tiempo, nada más. Como 2 años después, hay una llamada telefónica de un hombre que no se le entendía nada. Balbuceaba, estaba nerviosísimo. Bueno, pero tranquilo, tranquilo. Dígame, primero tranquilícese. ¿Quién es? Y era el tipo aquel. Era el tipo aquel que quería hablar de inmediato porque creía que se estaba yendo directito al infierno. Uno pensaría, gloria a Dios. Qué bendición esa revelación. Y era cierto. Estando en otra ciudad había que coger el avión, así que rápidamente, como había que ir al aeropuerto, hubo un encuentro en medio del camino en una cafetería, y allá que aquella cafetería se convirtió en una comunidad de mesa, porque en aquella cafetería el hombre dijo, me voy al infierno, es terrible lo que estoy viviendo y lo que me está pasando, y abrió su corazón y contó toda aquella pobredumbre de vida que había llevado. Porque ya sabéis lo que dice la Biblia, el orgullo precede a la caída, y aquel orgullo precedió a la caída que iba a tener. En el camino, antes de verlo, en esa conversación con el Señor dice, dile que le amo y que le perdono todos sus pecados. Y en aquella conversación el hombre dice, ¿habrá perdón para mí? ¿Hay algo que me tengas que decir de parte de Dios? Sí, Dios te ama y todos tus pecados te son perdonados. Aquella mesa de cafetería era una mesa de reconciliación, era una mesa de perdón, era una mesa que se le decía, todos tus pecados te son perdonados.
esta mesa a la que nos invita el Señor es igual. Tal vez te sientas que has fallado a Dios, ya siendo creyente. Te sientas indigno porque una otra vez caes en las mismas luchas o ataduras. Cuando vienes a la mesa del Señor, el Señor te dice: todos tus pecados te son perdonados. Pero vienes arrepentido como ese hombre, quebrado, diciendo: ¿qué he hecho? Por eso hoy vamos a hacer una cosa distinta. Y es que todos los que estáis aquí, todos, estáis invitados a este pan y a este vino. Ya, bueno, yo no estoy bautizado, olvídate de eso. Todos estáis invitados a este pan y este vino. Seáis niños, seáis mayores, seas un invitado, es igual. Porque a esta mesa estamos invitando a todos. Pero yo soy muy pecador. Precisamente por eso quiero que estés aquí. Quiero que estés aquí por eso. Por eso. Y si tú quieres, invito otra vez, levantar tu mano para decirle a Jesús: yo te entrego mi vida. Levántala bien alto, no te avergüences, levántala bien. Por primera vez quieres entregarle tu vida a Jesucristo y se la das. Si lo quieres hacer, quieres refrendar esta decisión, que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga. Esta es una mesa. Vamos a hacer todos juntos esta oración. Y repetimos con las personas que levantaron sus manos y decimos así: Señor Jesús, ven a mi corazón. Hoy recibo tu perdón, porque me siento a la mesa contigo. Hoy recibo una nueva vida, el gozo y la alegría de que hayas venido a buscarme no tiene precio. Señor Jesús, ven a mi casa, ven a mi vida, siéntate a mi mesa, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.